Imagina esto, el cielo entero, en silencio absoluto. Ni cantos, ni instrumentos, ni un solo sonido de celebración. Solo millones de ojos angelicales mirando a la tierra, con lágrimas y asombro. El Hijo de Dios colgaba de una cruz, y ellos no podían hacer nada. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace: ¿dónde estaban los ángeles? ¿Por qué, si siempre protegieron a los justos, no descendieron a salvar al justo de los justos? Lo que ellos vieron y sintieron puede cambiar para siempre tu visión de la cruz. Ellos, los enviados del cielo, que habían cerrado la boca de leones, abierto cárceles y acompañado profetas, ahora recibían una orden nunca antes escuchada: no intervengan. ¿Te imaginas la tensión? Millones de ángeles listos para actuar, pero solo uno fue enviado, no para detener el dolor, sino para fortalecer. Getsemaní fue el escenario. El Mesías oraba, su sudor se volvía gotas de sangre. Un fenómeno real causado por un sufrimiento indescriptible. Y en ese momento, los ángeles comprendieron algo que ni ellos habían entendido por completo: el plan incluía silencio y obediencia. Cuando los soldados llegaron, el cielo entero se estremeció. Una palabra bastaba, y más de 70,000 ángeles descenderían como fuego. Pero Jesús eligió callar. Eligió la cruz. Y los ángeles, en asombro, guardaron silencio junto con el cielo. Miles de guerreros celestiales estaban listos, pero el cielo permaneció en silencio. Ninguno descendió. Cada paso de aquel juicio injusto era como una bofetada contra la justicia divina que los ángeles siempre habían defendido con celo. Ellos presenciaron cómo los líderes religiosos tramaban en secreto, cómo Judas traicionaba al Maestro con un beso frío, cómo Pilato se lavaba las manos fingiendo inocencia mientras negaba la verdad. Y aun viendo toda esa corrupción humana, no podían intervenir. Para los ángeles, contemplar al mismo Creador siendo juzgado por sus propias criaturas fue un choque espiritual imposible de describir. Pero lo que vino después resultó todavía más insoportable. Los látigos romanos no eran simples castigos, eran instrumentos diseñados para destruir. Sus correas de cuero terminaban en puntas de hueso y metal, desgarrando la piel hasta lo más profundo. El profeta Isaías lo había anunciado siglos antes: por sus heridas fuimos sanados. Los ángeles conocían esas palabras, pero jamás imaginaron que heridas significara carne rota, sangre derramada, un Salvador escupido y coronado con espinas. Y a pesar de tanta crueldad, el cielo siguió en absoluto silencio. Aquellos mismos ángeles que en el pasado habían derribado murallas, enviado plagas y destruido ejércitos enteros por orden divina, ahora tenían las manos atadas por la voluntad del mismo Dios. Obedecer nunca había dolido tanto. Cuando colocaron la cruz sobre los hombros desgarrados de Jesús, los ángeles miraron con agonía. Sabían de dónde provenía aquella madera, un árbol común, que había crecido como cualquier otro, pero cuyo destino era sostener al Creador en su hora más amarga. Era la mayor ironía del universo, la creación cargando contra el Creador. Jesús tambaleaba bajo el peso, hasta que un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle. Los ángeles podían haber levantado aquella cruz con un solo dedo, pero la orden seguía siendo clara: no intervengan. Y aún en ese momento, cuando Jesús vio a mujeres llorando, no pensó en sí mismo, sino en ellas. Les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Los ángeles entendieron entonces que incluso en medio del dolor extremo, su corazón seguía lleno de compasión. Y lo que ocurrió del mediodía a las 3 de la tarde fue sobrenatural. Justo cuando el sol debía brillar con más fuerza, una oscuridad profunda cubrió la tierra entera. Durante 3 horas, el universo entero pareció contener la respiración. El Evangelio de Mateo relata: desde la hora sexta hasta la novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Los ángeles sabían que aquello no era un eclipse. Era imposible, porque la Pascua siempre se celebraba con luna llena. Lo que presenciaban era un evento espiritual, el Padre apartando su rostro del Hijo. Ellos habían contemplado la creación del mundo, habían visto el diluvio, la destrucción de Sodoma, victorias de Israel, la justicia y la misericordia divina. Pero nunca habían visto algo como esto: una separación entre el Padre y el Hijo. El Evangelio de Juan afirma que en el principio el Verbo estaba con Dios, y era Dios.
Esa comunión eterna ahora se quebraba por causa del pecado humano. La carta a los Corintios lo explica. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesús no solo cargó con nuestros pecados, se hizo pecado. Y en ese momento, el Padre apartó su mirada. Los ángeles contemplaron sin poder comprender cómo el justo de los justos era tratado como maldito. Sabían que el pecado separa al hombre de Dios, pero ver a Dios separado de Dios sobrepasaba toda lógica celestial. Durante esas 3 horas, el cielo entero permaneció en absoluto silencio. Ningún canto, ninguna orden, ningún consuelo. Solo oscuridad. Y entonces se escuchó un grito. No era un lamento cualquiera, era un rugido que desgarró los cielos, estremeció al abismo y partió los corazones. Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los ángeles reconocieron esas palabras, escritas en el Salmo 22, pero escucharlas de labios del Hijo Eterno fue como presenciar el colapso del universo mismo. Ellos siempre lo habían adorado. Lo habían visto crear galaxias con una palabra, devolver la vista a los ciegos con un toque, levantar muertos con una orden. Pero ahora lo oían gritar con voz temblorosa, con el alma quebrantada y el espíritu desgarrado. Ese clamor era el eco del precio de nuestra salvación. Y fue entonces cuando entendieron. No estaban presenciando una derrota, sino la entrega más absoluta. Un amor tan profundo que ni siquiera ellos podían comprenderlo. Parecía que todo estaba perdido, pero 3 días después, el silencio se rompió. La piedra comenzó a moverse y una orden divina resonó en los cielos: el Hijo ha vencido. El Evangelio de Mateo relata que un gran terremoto estremeció la tierra, porque un ángel descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Fue la misión más esperada del universo. Pero atención, aquel ángel no bajó para resucitar a Jesús. Cuando llegó, el Hijo ya había vencido a la muerte. La piedra fue removida no para liberar al Salvador, sino para que los hombres pudieran ver con sus propios ojos lo imposible hecho realidad. La descripción de ese mensajero es impresionante. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. La presencia fue tan poderosa que soldados romanos, hombres entrenados para la guerra, cayeron al suelo como muertos, paralizados de terror. Mientras tanto, mujeres piadosas caminaban hacia el sepulcro con perfumes y especias. Estaban tristes, pero decididas. Iban preocupadas por la piedra, por el cuerpo, por el duelo. No sabían que el cielo ya había actuado. Y al llegar, no encontraron un sepulcro sellado, sino la puerta abierta y 2 ángeles que las esperaban con un mensaje que cambiaría la historia para siempre. El Evangelio de Lucas relata que, junto a aquellas mujeres, aparecieron 2 varones con vestiduras resplandecientes. Juan añade un detalle impresionante: uno se encontraba a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había estado el cuerpo. Esa posición no era casual. Recordaba al propiciatorio de la Arca de la Alianza, como si el mismo Dios estuviera declarando al mundo: el nuevo trono de misericordia no está en un objeto de oro, sino en este sepulcro vacío. Y entonces llegó el anuncio que los ángeles habían esperado proclamar desde la eternidad: no está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Vengan y vean el lugar donde lo habían puesto. Fue el instante más glorioso en toda la historia angelical. La cruz no fue el final, la muerte no tuvo la última palabra. El plan perfecto había funcionado y la victoria apenas comenzaba. Durante 40 días, el cielo entero contempló maravillado cómo el Cristo resucitado volvía a caminar entre los hombres. Los ángeles que por milenios lo habían adorado en majestad, ahora lo veían comer pescado, dialogar con discípulos confundidos y aparecer en habitaciones cerradas con un cuerpo glorificado. Nunca antes, en toda la eternidad, habían presenciado algo semejante. El autor de la vida, que había estado muerto, ahora vivía para siempre. Cada aparición tenía un propósito profundo. Primero, María Magdalena, quien lo reconoció al escuchar de sus labios su propio nombre. Para los ángeles, fue conmovedor ver cómo una mujer quebrantada se transformaba en la primera mensajera de la resurrección. Luego, otras mujeres recibieron la misma confirmación. Después, los discípulos en el camino de Emaús, Simón Pedro, los 11 reunidos y hasta 500 hermanos en una sola ocasión.
La incredulidad humana iba cayendo una tras otra frente a la evidencia viva de que la tumba ya no tenía poder. Pero aún quedaba un momento sublime, la despedida. El cielo entero aguardaba, las huestes celestiales estaban expectantes, listas para recibir al héroe victorioso. Y antes de ascender, Jesús pronunció su última orden: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda criatura. Dicho esto, fue elevado a la vista de todos. El libro de los Hechos cuenta que, mientras los discípulos miraban al cielo sin apartar los ojos, 2 ángeles se presentaron y declararon: este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, volverá del mismo modo en que lo vieron partir. Los mismos que habían anunciado su nacimiento ahora prometían su regreso glorioso. El cielo celebraba con júbilo, la misión estaba cumplida. Sin embargo, los ángeles no regresaron al reposo eterno. Siguen activos, siguen vigilantes. Ellos protegen, ministran, anuncian y se mantienen atentos, aguardando el día en que descenderán no para observar en silencio, sino para marchar al lado del Rey de Reyes en su retorno triunfal. Y hoy, cuando contemples una cruz, recuerda esto: no fue solo un símbolo humano, fue un acontecimiento presenciado por miradas celestiales. Ellos la vieron, la respetaron, la temieron. Escucharon el grito que estremeció los cielos y fueron testigos de la sangre que selló nuestra redención. No pudieron intervenir, porque entendían que en medio de aquel sufrimiento el amor estaba venciendo. Pero los ángeles no quedaron en el pasado. Están presentes en la vida de los creyentes como mensajeros, guardianes y ministros de consuelo. Acompañan las oraciones, muchas veces respondidas de formas que no imaginamos. Están en la habitación oscura de quien llora, en la carretera peligrosa de quien clama, y alrededor de los hijos de Dios en medio de la batalla espiritual. Puede que tus ojos no los vean, pero ellos siguen en misión. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe aquí abajo: quiero vivir una fe que haga que los ángeles se muevan. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite recordar que el cielo está atento, que la victoria ya fue ganada y que los ángeles todavía están en acción. Que Dios te bendiga.